Jornada 1, Valencia 1, Barça 2. En el estreno de Flick, el Barça mostró verticalidad inmediata, defendió con línea media alta y aprovechó para remontar en un Mestalla complicado. Hugo Duro adelantó el marcador al minuto 44. Robert Lewandowski marcó al minuto 45 tras un pase de Lamine, que siempre insistió y que encontró al polaco bien posicionado como todo un killer. Minutos más tarde, reaparece Lewandowski marcando de penal con un doblete en su cuenta personal y cerrando el resultado. Jornada 2. Barça 2 Athletic Con un Olympic a rebosar, el equipo combinó presión alta y circulación rápida para generar espacios por banda. Lamine Yamal emergió como factor sorpresa. Los goles fueron de Lamine Yamal al minuto 24, tras un remate preciso desde fuera del área y un desvío del defensor vasco. Sunset igualó el marcador desde los 12 pasos y Robert Lewandowski al minuto 75 le dio la victoria al Barça. Jornada 3, Rayo 1, Barça 2. En Vallecas, el Barça sufrió el repliegue intenso del rival, pero supo cambiar de ritmo con pases filtrados de Pedri y finalizaciones certeras. Unai López abrió el marcador para los del Rayo al minuto 9. En el segundo tiempo, el Barça apretó y al minuto 60 Pedri empató el partido. Y al 82, Dani Olmo selló la victoria de visitante, tras un control exquisito y una mejor definición. Jornada 4, Barça 7 Valladolid 0. El equipo soltó el freno de mano, transición rápida tras recuperación, desborde exterior y muchos apoyos interiores, dominando cada zona del campo. Rafinha inauguró el marcador al minuto 20, tras un pase perfecto de Pau Cubarsí y una definición a pierna cambiada ajustada al palo. 4 minutos más tarde, Robert Lewandowski puso el 2-0 y Koundé, antes de terminar la primera parte, cerró el 3-0 en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo siguió la fiesta de goles. Rafinha marca el doblete en su cuenta personal al minuto 64 y 8 minutos más tarde marca el 5-0 para cerrar su hat-trick. Dani Olmo se sumó a la fiesta, marcando en el minuto 82. Regateando dentro del área, esquivando rivales, recortando y definiendo al palo más lejano. Y Ferran Torres cierra el marcador final al minuto 85. Jornada 5. Girona 1 Barça 4. El Barça combinó posesión paciente y contragolpe preciso. Olmo y Yamal dictaron el ritmo con arranques en campo rival. Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 30. El propio Yamal hizo el 2-0 al minuto 37, definiendo desde la media luna un remate preciso imposible para el guardametas. En la segunda mitad, Dani Olmo marca el 3-0, mientras que Pedri se suma y marca el cuarto gol al minuto 64, tras pase filtrado entre líneas de Marc Casado y el canario que se saca al portero y define sin problemas. Estuani descontó al minuto 80 para los de casa. Jornada 6. Villarreal 1, Barça 5. Frente al Villarreal, la presión alta anuló las salidas rivales y desató 2 dobletes en verticalidad pura. Robert Lewandowski aperturó el marcador al minuto 20. 15 minutos más tarde, el polaco marcó su doblete, tras asistencia de Eric García y una media vuelta en el piso del polaco para mandarla a guardar. Ayoce Pérez descontó para los de casa para acercarse al marcador, pero en el segundo tiempo Pablo Torre marcó el tercero del Barcelona. Rafinha marcó el cuarto gol tras un potente remate y 8 minutos más tarde volvió a marcar el brasileño para también sumarse al doblete. Jornada 7. Barça 1, Getafe 0. Partido de control donde el Barça gestionó los tiempos y encontró premio a último momento con efectividad defensiva absoluta y un Getafe muy difícil. Robert Lewandowski marcó el único tanto del partido tras un error del portero del Getafe. Partido muy apretado para los locales. Jornada 8. Osasuna 4 Barça 2. El repliegue bajo del Barça flaqueó en segunda mitad. Aunque anotó primero, encajó presión intensa y varias transiciones letales. Budimir abrió la cuenta para los de casa. Brian Zaragoza hizo un golazo regateando al portero.
Pau Víctor acorta la distancia tras un fallo garrafal del portero local. Budimir convierte el segundo en su cuenta personal. Y para cerrar los goles de los locales, Abel Bretones marcó un golazo fuera del área. Lamine Yamal marcó un golazo fuera del área, pero no bastó para los blaugranas. Jornada 9. Alavés 0, Barça 3. El rival cedió campo, el Barça dominó con circulación rápida de balón y verticalidades constantes por las bandas. Robert Lewandowski apareció con un gol muy tempranero al minuto 7. El polaco marcó su segundo gol tras asistencia de Rafinha y así aliviando a los de Flick. El hat-trick llegó para Lewandowski al minuto 32, un golazo que solo él sabe cómo hacerlo. Jornada 10, Barça 5, Sevilla 1. Un Sevilla muy abierto permitió al Barça explotar la amplitud y sobrecargar el carril central con dos interiores ofensivos. Este Barça es arrollador. Robert Lewandowski inauguró el marcador marcando desde los 12 pasos. El segundo gol vino por parte de Pedri, un golazo desde fuera del área, pegada exquisita del canario. Lewandowski puso el 3-0 con un gol un poco raro, pero siempre está el polaco donde debe estar para marcar. Pablo Torre se sumó a la fiesta de goles tras asistencia de Koundé. El Sevilla pudo marcar el de la honra tras gol de Musambo. Y para cerrar el marcador, Pablo Torre desde tiro libre marcó el quinto para los del Barça. Jornada 11. Real Madrid 0, Barça 4. El clásico se jugó a una vuelta, presión adelantada en bloque medio, robo alto y transiciones fulminantes definieron un golpe histórico del Barça. Robert Lewandowski abrió el marcador tras un pase preciso entre líneas de Marc Casado, imposible para Lunin. El 2-0 vino solo 2 minutos más tarde, presión alta del Barça, centro impecable de Balde y cabezazo perfecto de Lewandowski. El 3-0 lo puso Lamine Yamal, tras asistencia de Rafinha y un derechazo impresionante de la joven estrella del Barça. Y el último gol fue de Rafinha, tras un robo a Lucas Vázquez y tiró una vaselina increíble para cerrar la fiesta en el Bernabéu. Jornada 12, Barça 3, Espanyol 1. En el derbi, el Barça circuló el balón con calma, atacó bandas y culminó con un doblete clínico de Olmo. Dani Olmo abrió el marcador para los de casa, tras asistencia de Lamine. Minutos más tarde, Rafinha amplía el marcador tras un fuerte choque con el portero del Espanyol. Dani Olmo, con un riflazo desde fuera del área, sella la victoria blaugrana. Por parte del Espanyol marcó Javi Puado al minuto 63. Jornada 13. Real Sociedad 1, Barça 0. Pinchazo inesperado y comienza la debacle del Barça. Anoeta fue un bloque compacto que neutralizó líneas de pase. El Barça no encontró filtraciones y sufrió una derrota táctica. El único tanto del partido lo puso Geraldo Becker tras un error defensivo del Barça. Jornada 14. Celta 2, Barça 2. Posesión abrumadora del Barça, pero poca efectividad y perdonó mucho. El Celta, por su parte, aprovechó 2 contragolpes para empatar. Rafinha inauguró el marcador tras un golazo típico del brasileño, recortando hacia adentro, sacándose al defensor de encima y definiendo fuerte y cruzado. Robert Lewandowski marcó el segundo, tras una serie de rebotes y una definición precisa. Pero los de casa no se quedaron de brazos cruzados. González acortó el marcador tras un error de Koundé y Hugo Antúnez empató el partido. Jornada 15. Barça 1, Las Palmas 2. El Barça careció de frescura ofensiva. Las Palmas defendió con 9 y mató con 2 contras. Sandro Ramírez aperturó para Las Palmas. Rafinha empató tras un disparo potente fuera del área. Y tras una contra letal, Fabio Silva marca el 2-1 y la victoria histórica para Las Palmas. Jornada 19. Mallorca 1, Barça 5. El Barça parecía volver de su caída. Repliegue efectivo en campo rival. Recuperó agresividad. La rotación dio chispa y el marcador fue demoledor. El Barça marcó su primer gol por medio de Ferran Torres, el tiburón que demostró cada vez que se le puso en cancha. El Mallorca empató tras gol de Muriqui. Rafinha marcó el segundo del club blaugrana desde los 12 pasos. El brasileño marcó su segundo gol tras un centro
centro desde la izquierda por parte de Lamine Yamal. Frenkie de Jong anotó el cuarto gol. Tras una jugada de Pau Víctor y un balón botando en el área, el holandés la mandó a guardar. Para cerrar la victoria, Pau Víctor marcó el quinto gol tras asistencia de Frenkie de Jong. Jornada 16. Betis 2 Barça 2. Un choque abierto en Sevilla. El Betis jugó de tú a tú. El Barça sufrió la falta de contundencia y se le escapó la victoria al final del partido. El primer tanto lo convirtió Robert Lewandowski tras una jugada excelente del Barça y asistencia de Jules Koundé. Los de casa empataron el marcador tras gol de Lo Celso de penal. Al minuto 82, el tiburón Ferran Torres marcó el 2-1 tras una asistencia quirúrgica de Lamine Yamal, pero en tiempo de descuento, el Betis empató el partido tras gol de Diao. Jornada 17, Barça 0 Leganés 1. Un Leganés muy disciplinado dejó sin ideas al Barça, que falló en metros finales y pagó caro cada desajuste. El único tanto del partido lo hizo Sergio González tras un córner desde la derecha que bastó para darle la victoria al Leganés. Jornada 18. Barça 1, Atlético de Madrid 2. En esta jornada, el Real Madrid, por primera vez en la temporada, le pisaba los talones al Barça. Estaban solo a un punto. Los de Flick no podían fallar ante los colchoneros, pero eso pasó. El Barça amplió el marcador tras una asistencia perfecta de Gavi, Pedri viniendo desde atrás, marcando un golazo. Los colchoneros en la segunda mitad empataron el partido tras un golazo de Rodrigo de Paul, y en el descuento final, Sorloth marcó el segundo del Atleti y dejó en el piso al Barça. Jornada 20. Getafe 1, Barça 1. El Barcelona perdió la punta en la jornada pasada y necesitaba ganar para que el Madrid no se le escapara. Un partido de desgaste y solidez defensiva para el Getafe. El Barça vuelve a tropezar. En apenas 9 minutos del primer tiempo, el Barça se puso en ventaja tras un gol a trompicones de Koundé, pero al minuto 34 los de casa empataron el marcador y se replegaron todos atrás. Llegaron a defender hasta con 9 hombres. Jornada 21, Barça 7, Valencia 1. Exhibición total del Barça, intensidad alta, automatismos en ataque y la plantilla al completo demostró profundidad. El Madrid seguía arriba por un punto. El Barça adelantó el marcador tras un tanto de Frenkie de Jong, asistencia de Lamine Yamal. Ferran Torres puso el 2-0 para los de casa con un gol de mucha calidad, definiendo con pie abierto y mandándola a guardar al segundo palo. Rafinha marcó el tercero tras una carrera en largo y sacándose al guardametas Che. Fermín López ampliaba aún más el marcador tras un perfecto control de balón y definición al ángulo. Fermín anotaba su segundo gol tras un disparo al travesaño por parte de Rafinha. El español definió sin problemas. Hugo Duro anotó el de la honra para el equipo Che. El Barcelona sin piedad puso otro tanto en el marcador, esta vez por el infaltable Robert Lewandowski. Y para cerrar el marcador, Tarrega, tras gol en contra, puso el 7-1 definitivo para el Barça. Jornada 22, Barça 1, Alavés 0. El Barça con obligación de ganar, ya que los merengues siguen liderando la tabla a un punto de distancia. Un solo tanto tuvo el partido, y quién más que Robert Lewandowski para destrabar el partido y darle una victoria agónica al Barcelona. Jornada 23, Sevilla 1, Barça 4. Los de Flick seguían con obligación de ganar a un punto del Madrid. El control posicional del Barça fue absoluto. El Sevilla solo vio el balón 20% del tiempo y la diferencia en transiciones fue letal. A solo 7 minutos del primer tiempo, Robert Lewandowski marcó el primer gol que, desde temprano, aliviaba al Barça. Pero un minuto más tarde, los locales empataron tras una contramortal. Fermín López, comenzando la segunda parte, rápidamente puso al Barça en ventaja en el marcador. Al minuto 55, Rafinha marca tras un remate fuera del área con la menos hábil. Y para cerrar el marcador, Eric García coloca en cuarto gol para el Barcelona tras centro de Rafinha. Jornada 24, Barça 1, Rayo 0. El Barcelona recupera el liderato de la Liga. El Madrid empata versus el Atlético de Madrid. Los de casa obligados a ganar para no perder el primer lugar o incluso despegarse del Madrid. En un partido muy trabado aparece Robert Lewandowski a marcar de penal, el único tanto del partido.
Jornada 25, Las Palmas 0, Barça 2. El Barça llega más líder que nunca, con 4 puntos de ventaja. El Madrid en la fecha pasada empató frente a los Osasuna. Un partido muy cerrado, pero destrabado por una genialidad y golazo de Dani Olmo en la segunda mitad. Antes de acabar el encuentro, apareció el tiburón Ferran Torres para sellar la victoria blaugrana. Jornada 26, Barça 4, Real Sociedad 0. A 4 puntos del Madrid, el Barça recibe a la Real Sociedad. Un partido muy abierto, un rival desgastado y un Barcelona cobra revancha. Al minuto 25, Gerard Martín abre el marcador. Tras una jugada excelente del Barça, asistencia de Dani Olmo. 4 minutos más tarde, Marc Casado debuta como goleador en el Barcelona tras un remate potente de Olmo desde fuera del área. Ronald Araujo se suma a la lista de goleadores, tras marcar de cabeza tras un rebote dentro del área. Y al minuto 60, Ronald Araujo remata desde fuera del área y Robert Lewandowski aprovecha para desviar el balón y colocar el 4-0 definitivo. Jornada 28, Atlético de Madrid 2, Barça 4. El Wanda se llenó de tensión, el Atlético sorprendió con 2 contras, pero el Barça remontó con fluidez y un gol decisivo al último momento. El Atlético sorprendió al minuto 45 con gol de Julián Álvarez y al minuto 70 Sorloth amplió la ventaja para los locales. Pero el Barça no se quedaría a brazos cruzados. Íñigo Martínez asiste a Lewandowski y el polaco recorta distancias. 6 minutos más tarde, Ferran Torres pone el empate tras un centro preciso de Rafinha. Lamine Yamal saca un disparo fuera del área que se desvía lo suficiente para abatar a Oblak. Y segundos más tarde, Rafinha recupera el balón, asiste a Ferran que deja en el piso al Atlético para un 4-2 final. Jornada 27, Barça 3-0 Osasuna. El Barça juega un partido que había sido suspendido. Se vio un equipo muy sólido defensiva como ofensivamente. Dominio total del partido con efectividad del 90% de los pases. El marcador se apertura con un gol de Ferran Torres al minuto 11 tras asistencia de Alejandro Balde. Dani Olmo amplía la diferencia tras convertir desde los 12 pasos. Y para cerrar el marcador, quien nunca faltó, Robert Lewandowski, tras un pase quirúrgico de Fermín López. Jornada 29, Barça 4, Girona 1. El Barcelona se lleva los 3 puntos para reforzar su posición como líder de la Liga. El Girona trató de jugar de tú a tú, pero no les funcionó. El partido, que estaba siendo muy apretado, se destraba con un gol en contra de Krejci casi terminando el primer tiempo. Danjuma iguala el marcador al minuto 53, pero el Barça responde muy rápido y Robert Lewandowski pone de nuevo la ventaja en el marcador. 6 minutos más tarde, el polaco amplía diferencias con una definición precisa y ajustada al palo. Para cerrar el marcador, Ferran Torres remata con la izquierda, ajustada al palo y diciendo presente en esta goleada. Jornada 30, Barça, un Betis 1. Reparto de puntos en Montjuic. El Barça dominó, pero los verdiblancos supieron resistir las embestidas por parte de los locales. Gavi abrió el marcador muy temprano y se pensaba que sería un partido fácil. Pero a los 17 minutos, los del Betis empataron el juego y cerraron el marcador. Jornada 31, Barça 1, Leganés 0. La solidez defensiva y el repliegue ordenado bastaron para mantener el liderato. Los de Flick llegan a 70 puntos, a 7 del Madrid. El único tanto del partido vino por un autogol de Jorge Sáenz, tras un pase filtrado de Rafinha. Jornada 32, Barça 4, Celta 3. Montaña rusa emotiva. El equipo remontó 2 veces y sentenció en el 90+3 con un gol de puro empuje ofensivo. Este equipo es cosa seria. A diferencia de la temporada pasada, no les importa venir desde abajo. Ferran Torres inaugura el marcador con remate cruzado fuera del área. El Celta respondió con contras e igualó el marcador por medio de Borja Iglesias. En el segundo tiempo, tras otra contra, Borja Iglesias marcaría el segundo para el Celta. 10 minutos más tarde, Iglesias marcaría hat-trick. Pero los de Flick no se quedarían sin hacer nada. Una jugada en la media luna, pase de Rafinha a
Olmo y este recorta diferencias. Solo 3 minutos más tarde, Rafinha empata el marcador de cabeza tras asistencia de Lamine. Y cuando todo parecía acabar, cometen un penal a Olmo que Rafinha convierte y da la victoria a los culés. Jornada 33. Barça 1, Mallorca 0. Dominio de los locales. A estas alturas, el Barça habría ganado 16 de sus últimos 18 partidos al Mallorca. Los otros 2 los empató. Un único tanto de Dan Olmo bastó a los de Flick para llevarse la victoria y así seguir líderes de la liga. Jornada 34. Valladolid 1, Barça 2. Tras encajar primero, el Barça apretó líneas y desgastó la defensa rival hasta dar la vuelta al partido. Los de Flick no han perdido ninguno de sus últimos 15 partidos en la liga, 13 victorias y 2 empates. Los de casa se adelantaron en el marcador con gol de Iván Sánchez, pero en la segunda parte, Rafinha marcó de derecha tras un rebote en el área. Minutos más tarde, Fermín López marca tras asistencia de Gerard Martín. El Barça sigue líder, pero la próxima fecha es contra el Madrid. Jornada 35. Barça 4, Real Madrid 3. El Barça se queda con los 3 puntos. Clásico de infarto. Los culés se colocan a 7 puntos del Madrid y para los merengues la ilusión de la liga parece acabarse. Kylian Mbappé da ventaja a los merengues tras convertir de penal al minuto 5. Solo 9 minutos más tarde, el francés marca el segundo para el Madrid, pero el Barça acortaría distancias tras un cabezazo de Eric García al minuto 19. Luego, tras una jugada de Pedri, Ferran asiste a Lamine, que marca un golazo a su estilo. Definiendo alejado del palo, imposible para el guardameta merengue y empatando el partido. 2 minutos más tarde, Rafinha marcaría para la remontada del Barça, y antes de terminar la primera mitad, tras robo de Rafinha y asistencia de Ferran, el brasileño firma el cuarto gol del equipo blaugrana, para irse al descanso con 2 goles de ventaja, tras una remontada épica. Al minuto 70, tras un error de Íñigo, Vinicius asiste a Mbappé para marcar su hat-trick. Jornada 36. Espanyol 0, Barça 2. El Barça gana en Cornellà y se corona campeón de la Liga 24-25. Es el título número 28 para los culés. Lamine Yamal abre el marcador con un golazo desde fuera del área y a la escuadra derecha del guardametas. Antes de finalizar el partido y tras una jugada de Lamine, Fermín marca el 2-0 definitivo. Jornada 37. Barça 2, Villarreal 3. Una rareza prepartido de celebración anticipada. El Villarreal sorprendió con un bloque intenso y castigó cada error de un Barça relajado. Ayoce Pérez abrió el marcador a los 4 minutos. Lamine Yamal empató a los 38, tras un golazo que ya tiene su firma marcada. Regateando, dejando rivales en el piso y definición al palo más alejado del guardameta. Fermín dio la ventaja antes de culminar la primera mitad, pero en la segunda mitad, los del submarino amarillo marcaron 2 goles para darles la victoria y acercarse a zona Champions. Jornada 38. Athletic 0, Barça 3. En San Mamés, el equipo campeón se paseó y dominó al Athletic Club en su estadio. Robert Lewandowski aperturó el marcador con una vaselina rara, pero efectiva. El mismo polaco puso el segundo tanto con un gol de cabeza tras centro de Rafinha, y el tercero lo puso Dani Olmo desde los 12 pasos. Vamos con 10 datos que nos dejó el FC Barcelona en su conquista de la Liga 24-25, campeón con 2 fechas de antelación, 28 título de Liga, la Liga 2024-2025, récord de triunfos, 28, con 28 victorias en la Liga, 44 en todas las competiciones, equipo más goleador, 97 goles, Lewandowski, Pichichi azulgrana, 27 goles, Rafinha, líder en asistencias, 22. Dominio visitante, 45 puntos fuera. De los 88 puntos ligueros del Barça, 45 se lograron a domicilio. Racha de imbatibilidad, 17 jornadas. Remontadas épicas, 6 en Liga. Pleno en clásicos. Barcelona ganó los 4 clásicos oficiales contra el Real Madrid en 2024-2025.
Y si te quedaste hasta acá, te quiero agradecer por tu tiempo y por el apoyo. Si te gustó el contenido, apóyame con un like, un comentario y la suscripción al canal. Me ayuda muchísimo para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir compartiendo contenido.